Continuamos aquí en Cada Tarde. Agustín Acosta y Karina Esmocada con ustedes. Agustín, este artículo que tenemos aquí y del cual vamos a hablar a continuación, habla de cómo están aumentando los reportes enviados al CDC, escuchen esto, de inflamación cardíaca vinculada a esta terapia experimental en varones jóvenes. Han aumentado los reportes enviados al sistema de vigilancia de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos sugieren que han aumentado los casos de inflamación cardíaca entre varones jóvenes luego de recibir yo diría que lo mal llamado vacuna, ¿no? Porque esto es muy diferente a lo que nosotros tradicionalmente conocimos como vacuna. Las cifras recientes publicadas en el sistema de vigilancia Vaccine Safety Data Link de los CDC muestran que en la semana siguiente a la aplicación de la vacuna de 2 dosis de la Pfizer BioNTech se produjeron 14 casos de miocarditis o pericarditis entre 102.091 varones entre los 16 y 17 años de edad y entre los 206.000 varones de 12 a 15 años que recibieron la misma serie de vacunas de 2 dosis se produjeron más de 30 casos en tan solo una semana. Esto es tan solo parte de los numerosos números que tiene este informe, que es mucho más extenso, pero bueno, nada más les dimos un resumen de lo que se está advirtiendo. El problema que está viendo es el siguiente. Esto lo conversé yo con un médico de acá de Miami hace aproximadamente unos 2 meses. ¿Okay? Un médico amigo, ni siquiera voy a decir para dónde trabaja, pero es un médico con experiencia clínica hospitalaria. Y me dijo, sospechamos, fíjate las palabras textuales del médico, sospechamos que en muchos casos en los Estados Unidos, no está hablando propiamente de aquí del sur de Florida, sino en los Estados Unidos, sospechamos que en muchos casos, cuando una persona joven, menor de 30 o 35 años de edad, muere de manera repentina por un problema cardíaco, no lo están reportando y asociando a la inyección de la vacuna. A la terapia experimental. Entonces, evidentemente, si no lo están asociando, vamos a ponerlo en otro contexto, ¿no? Te muerde una serpiente y tú te mueres por la toxina del veneno. Entonces eso quedaría, bueno, ¿cuántas personas murieron por mordidas de serpiente en los Estados Unidos el año pasado? 500 personas. Bueno, ya vemos que tenemos una estadística ahí. Pero si ahora cuando tú llegas al hospital y te mueres por el veneno de la mordida de la serpiente, no lo clasifican como tal y te mueren, te pones que te moriste en la autopsia o en el certificado de defunción, que te moriste de un impacto, que te moriste de un shock tóxico o séptico. Luego la estadística está con forma de empatar una cosa con la otra. Entonces, cuando se hace un estudio serio, pues no hay forma de establecer un puente, un nexo entre la mordida de la serpiente y la causa de la muerte, porque el reporte tiene un eslabón perdido. Y es lo que algunos médicos están sospechando o están temiendo, que algunos hospitales no están reportando la data correctamente porque no quieren que se sepa realmente lo que está ocurriendo. Y eso es muy preocupante porque estaríamos ante una situación media que mañosa o media que tramposa, y en medicina eso es anatema, eso no debe nunca ocurrir. Y lo que sí es cierto es que lo que hemos visto en el último año, más o menos, la cantidad de videos de jugadores, sobre todo de soccer, atletas fútbol americano, que han caído desplomados en medio de un entrenamiento, en medio de un partido, eso yo nunca antes lo había visto. Al principio dije, bueno, de repente antes no eran reportados, pero los números han seguido subiendo. Hay artículos que nosotros le hemos advertido aquí, le hemos comentado, donde se hablan entre Europa y otros lugares, se hablan más de 300. Si no me equivoco, la cifra era 321 en aquel momento en que les trajimos el artículo para que ustedes le prestaran atención. Vamos a darle la bienvenida al doctor Joseph Torres. Completó una residencia en medicina familiar y una beca en medicina deportiva en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Se ha desempeñado como médico del equipo de la Universidad de Nebraska. Actualmente es profesor asociado clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal
de la Florida, también ha sido médico de otros equipos, equipos de hockey, Orlando Seals, Rolling College, Radio City Music Rockettes, entre otros grupos, y también tiene una práctica privada en la ciudad de Orlando. Bienvenido, doctor, lo tenemos vía Zoom. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Bien, lo más bien. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece estos últimos reportes que están surgiendo? Al final del día creo que no eran teorías de conspiración, doctor. No, yo estoy de acuerdo. Nosotros hemos hablado ya varias veces sobre esto. Hoy se reportó en una prensa que se llama BitChute, que se ha reportado entre marzo del 2021 a junio del 2022, que se ha reportado, no incluido lo que no se ha reportado obviamente, 1,000 atletas que se han muerto de problemas cardíacos o coágulos, 1,000 problemas cardíacos, colapsándose en el terreno y problemas de coágulos. Lo más interesante es que la causa más frecuente de muerte hoy en día es lo que se determina causa desconocida, or unknown causes. Y yo no sabía que eso era contagioso, pero obviamente es contagioso, unknown causes, porque estás viendo a estos atletas que se están cayendo y unknown causes, es lo que te ponen en el reporte. Y entonces uno está viendo un desarrollo en esta área que no sabes a quién le va a pasar, como nosotros estando en los campos. Doctor, tuvimos ahí una pequeña interrupción. ¿Nos escucha? Ya. Vamos a llamarlo. No, todavía está ahí, todavía está ahí. Sí, pero hay interferencia. Hay interferencia, por sí. Zoom. Sí. So, denos un minuto, doctor. Háblenos un momentito. Sí, a ver. Sí, dígame. Sí, adelante. Creo que Bueno, se mejoró siga. la llamada. Sí. Adelante. Pues eso es lo que se ha reportado. Imagínense lo que no se ha reportado o lo que va falta por reportarse. Entonces ya estás viendo que ya la Pfizer sacó el booster, como yo lo digo, el embooster nuevo. El embooster. Porque, ¿qué sucede? Ajá. El embooster, porque ¿qué pasa? Esto solamente ha sido probado en 8 ratas. Esto no ha sido probado y te lo dice, no human trials have been done. Ok, y yo me pregunto, espérate, yo quiero ponerme algo en que no human trials, entonces el human trial lo está haciendo conmigo. Y yo creo que nosotros tenemos que tener un poco de cautela con todo lo que está pasando, con todo esto que hemos hablado desde el principio. Acuérdense, esto no ha sido aprobado por el FDA, esto es EUA, Emergency Use Authorization Only. Por eso le decimos terapia experimental, para que la gente entienda por qué no se Esto le es debería llamar experimental. vacuna. No, entonces estás poniéndole vacunas a personas en cual el potencial de que tengan una situación mala que lo cura sin muerte es mínima. Pacientes menos de 20 años, niños menos de 5 años. Hay que tener ojo con esto. Ya salió que el doctor Fauci hasta mencionó que esto va a ser como un flu shot. Pero el problema del flu shot es que el flu shot sí se ha probado, el flu shot sí ha tenido pruebas humanas y casualmente el flu shot, la eficacia del flu shot es solamente 30-40%. O sea que y es una opción. Hoy mismo dijo el gobernador DeSantis que de verdad que me encanta vivir en este estado, no debes de comprometer tu job for a jab, o en otras palabras, no comprometer tu trabajo por una vacuna, eso debe ser una decisión propia. Ya se ha visto que en Illinois hubo un caso en el cual a las personas que fueron en contra del hospital por no ponerse la vacuna le aprobaron una demanda de $10 millones. Sí. O sea que esto ya estás viendo que, como dicen, ya está cambiando la corriente un poco y ya se están dando cuenta las personas de lo que nosotros decíamos. No es que sea buena o sea mala, es que no hay suficientes pruebas hechas para determinar su eficacia, ser eficaz. Y en muchas personas se lo están, esto como dice, esto es como un show, vamos todo el mundo a poner la vacuna, espérense. Cuando ves las pruebas, ya estás pensando,
creo que en total se han reportado 20,000 muertes en los Estados Unidos en este año a complicaciones de la vacuna. Bueno, es lo que decían antes, la complicación fue un infarto, pero no fue un infarto. ¿O por qué fue? Fue un coágulo. Yo, desafortunadamente, en mi familia personal, tengo una persona que ha sido afectada por eso, por la vacuna. Y entonces se piensa que esto fue resultado de la vacuna, de desarrollar una enfermedad autoinmune que no tenía antes, que es una cosa rara ya esa persona. Y entonces cuando te pones a ver, empiezas a cuestionar, y ese es el problema, que nosotros no podemos cuestionar. Si cuestionamos, nos persiguen. Si cuestionamos, nos dudan. Si cuestionamos, nos critican. Y el problema es que yo oía hace poco lo que le he explicado, cuando se habla de lo que se llama un peer review article, que es un artículo en cual todos, vamos a decir, los científicos estamos de acuerdo. Eso es importante de tomar eso en cuenta, que todos estamos de acuerdo. Eso no es ciencia, eso es academia. La ciencia es la persona que está en el extremo fuera de lo común, que descubre, como se descubrió la penicilina, que descubre algo que dice, oye, espérate, esto funciona para A o B, como se han descubierto muchas medicinas que nosotros usamos. Nosotros usamos medicinas que eran para migraña, que se usan para pérdida de peso. Nosotros usamos medicinas que eran para la diabetes, que se ha usado para polycystic ovary disease. Pero en esta situación no podemos hablar de eso, porque si hablamos de eso en esta situación, nos excluyen de todo. Doctor, usted que es el experto en la materia, nosotros aquí lo que hacemos es leer estos artículos, llamar a los expertos como usted. Nosotros desde hace ya algún tiempo estamos hablando sobre el sistema, que es un sistema que es parte del gobierno, que reporta, coloca en su página todos los reportes que se han hecho de los efectos secundarios que ha tenido algunas personas después de colocarse la vacuna, el sistema de VAERS, que usted lo conoce mejor que nosotros. Y hay muchos programas, redes sociales de otro corte, ¿no?, que dicen que esto es falso, que esto no tiene, que los números que se reportan allí son totalmente falsos. Y Agustín casualmente estaba abriendo la página para abrir de las últimas cifras que ellos reportan, que por cierto es una página del gobierno. Ustedes las pueden encontrar, se las hemos dado en numerosas ocasiones. Sí, cómo no. ¿Cuáles son las últimas cifras? Esta página la pueden encontrar las personas que nos están escuchando. Esto se llama Vaccine Adverse Event Reporting System. Por sus siglas en inglés es VAERS o VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System. Hasta el día 2 de septiembre, o sea, esto fue la semana pasada, un poquito más atrás de la semana pasada, muertes directamente asociadas a la vacuna. Las muertes ocurrieron, el 80% de las muertes ocurren antes de los 7 días después de la colocación de la vacuna. 30.796 muertes y 57.598 incapacidades permanentes, o sea, permanent disabilities. Esto no incluye a una persona que ha tenido una reacción adversa, estuvo 8 o 10 días un poco mal, se sintió mal y luego se recuperó y volvió a su vida normal. No. Estas 57.598 personas han quedado permanentemente incapacitadas de alguna forma. Doctor. Bueno, siguiendo esa misma idea, hay una medicina que se llamaba Vioxx. Esa medicina se usaba para la artritis. Esa medicina tuvo menos muertes, tuvo menos efectos secundarios y la quitaron del mercado. Okay. Ahora, explíquenme a mí, que yo hago esto todos los días, ¿por qué nosotros no hablamos de eso? ¿Por qué nosotros estamos prohibidos? Mira, el estado de California quiere sacar una ley que si yo trabajara en California, yo me pudiera meter preso, porque yo soy la persona que no tanto que estoy en contra de esa información, pero yo quiero más información. Yo quiero que se hagan los estudios, yo quiero que se vea. Con este COVID virus pasó lo que desde el principio me acuerdo hablando de esto va a acabar siendo una gripe.
Entonces, a mí lo que más me molesta es que las compañías como Pfizer, AstraZeneca, otras compañías han hecho billones de dólares sacando esto. Cuando ves el CDC, busca atrás de la cortina del CDC quién está patrocinando al CDC, quién son los fondos monetarios del CDC. Las compañías farmacéuticas. La compañía farmacéutica, Bill Gates y todo eso. Entonces, uno se pregunta y uno tiene que ser inteligente y decir, yo quiero información. No te estoy diciendo que no te la ponga, no te estoy diciendo, no. Yo quiero que el paciente se informe, que el paciente tenga la educación suficiente. Decirme, yo la quiero por XX y ya. No porque me dijeron que la tengo que recibir, no porque me mandaron. Se cuenta que ya Canadá, un país de la medicina socializada, ya Canadá, las Fuerzas Armadas de Canadá no les requieren el mandato. ¿Por qué en los Estados Unidos las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos todavía les requieren el mandato de ponerse la vacuna? Y hay que decir que en Canadá, yo incluso vi videos de señores que no podían ni salir a la puerta de la casa, arrestaban a señores de la tercera edad, o sea que fíjate, después de haber intimidado a los ciudadanos como tal, entonces ahora la fuerza militar no está requiriendo las vacunas. Escucha esto, doctor, esto yo no pensé que lo iba a escuchar quizás en unos cuantos años. Ayer nos llamaron a casa un amigo y nos habla de un amigo de él, ¿no? Un landscaper, señor que trabaja jardinería, hombre sano, con la tercera dosis comenzó a presentar síntomas de inflamación cerebral, ha quedado ciego, está a punto de morir en menos de 3 meses. Y en el hospital Jackson, que es la parte, los síntomas ya, fíjese, ya uno ha leído tanto que ya los síntomas a mí no me impresionan porque hemos visto casos de otros tipos de síntomas. Pero en el hospital Jackson, nunca pensé yo escuchar esto, ya le habían dicho que lo más seguro era que era por la tercera dosis de esta vacuna. O sea, ya hay doctores que finalmente como que se les está abriendo el entendimiento, porque en el Jackson era un lugar donde definitivamente lo primero que te decían es tienes que vacunarte. Y ya le han dicho a este señor que tiene conexión con esta tercera dosis. Lo que a mí más me molesta es el daño que se ha causado por obligar a las personas a colocarse algo que, como dice usted, lo han probado de una manera o sea, fue algo, yo entiendo que fue por emergencia, pero esto no se probó como las otras vacunas, se ha vendido como una vacuna y hay gente que todavía confía en que esto es igual que una vacuna que le colocamos nosotros a nuestros niños apenas nacen. Así es, y eso el problema es que desafortunadamente las redes de noticiero están influenciadas también por las mismas personas que influencian el CDC o la FDA, y en esa situación a nosotros los médicos nos han quitado, vamos a decir, el poder de discutir esto con los pacientes, de enseñar la información. La decisión esta, y creo que hablamos de eso en uno de los programas que tuvimos, la decisión debe estar hecha entre yo y mi paciente, no el farmacéutico, no el gobernador, no el presidente. Esto es una decisión entre médico y paciente. Y yo como médico científico, board certified, yo le explico al paciente, mira, aquí está la información, ¿qué usted quiere hacer? Y que ese paciente se la ponga o no se la ponga, pero no tenga consecuencias de que vaya a perder su trabajo, vaya a perder, vaya a sacarlo del ejército. O pierda usted su licencia de medicina. O pierde yo mi licencia, que eso, gracias a Dios, personas como Peter McCullough, Bob Malone, Pierre Quarry, yo le digo, mira, esto es lo que yo hago. Como yo le dije al principio, durante todo este COVID yo nunca cerré mi oficina, yo nunca paré de trabajar, porque esto es el tiempo que nosotros para esto estudiamos, para esto trabajamos. Entonces hay muchos factores externos que se interfieren con nosotros, y no hagas esto, no hagas, o tienes que hacer esto. Pero doctor, todo el mundo que está en la prensa, incluyéndonos a nosotros, incluyendo a todos estos personajes de la radio y la televisión, de todas las cadenas y de todos los programas, todo el mundo que lleva como mínimo 5 o 10 años en la prensa,
y hemos entrevistado a personas como usted, sabemos que en medicina 2 y 2 no siempre son 4. O sea, medicina no es algo como que usted, por ejemplo, cuando usted va a comprar un carro, usted sabe exactamente qué aceite tiene que ponerle al motor y cada qué tiempo tiene que hacerle el cambio. Eso no falla. Pero en medicina no, o sea, lo que puede funcionar con quimioterapia para un paciente y resolverle el problema del cáncer, en otro paciente no funciona. Lo que puede resolver en un momento dado una estatina, en otro paciente no funciona porque cada caso es un caso individual. Esa ha sido la medicina toda la vida desde Hipócrates. Por lo tanto, se le da al médico la latitud de evaluar cada caso y de recomendarle a cada caso, a cada paciente, el protocolo que el médico entiende. Y a veces el médico está un poco confundido, busca la opinión de los colegas, hace una junta médica, le dice al paciente, búscate otra tercera opinión. Pero lo que no podemos permitir aquí es que personas que no tienen conocimiento médico estén opinando desde un micrófono o desde una cámara, o un político de Washington esté opinando o esté tomando decisiones que afectan la salud de millones de personas. Y peor aún, que las personas que están en estos puestos importantes del Departamento Federal de Salud estén por la puerta de atrás haciendo negocios con la compañía farmacéutica y ganando millones de dólares por debajo de la mesa, como sí se sabe que ha ocurrido. Eso es lo que no se puede permitir, porque la vida de las personas no son fichas de dominó. Pero se han convertido en fichas de dominó. Sí, Esto se ha convertido en un sistema que ha manipulado las masas. Y desafortunadamente, ¿qué sucedió? Ocurrió COVID, cerraron a todo. Diciendo que le se nos volvió a congelar la llamada suya por cuestiones de internet. Hemos estado aquí bajo una tormenta muy fuerte. Vamos a ver si mejoró. Sí. Así mejoró. Sí, lo oigo, sí. Sí, pero yo, como yo le digo a los pacientes, usted tiene mi opinión, si usted quiere, usted puede buscar a Dr. Google, a ver qué le dice Dr. Google, sí, y él quizás le dé otra opinión, porque los pacientes muchas veces llegan, no, porque yo leí en Google que decía esto, perfecto, haz eso mismo. O sea, cuando eso no te sirve, me vienes a ver a mí. el tema es que Dr. Google les dice lo que ellos quieren escuchar y lo que todas estas compañías quieren que la persona escuche. Entonces, por supuesto, llega usted y les dice lo contrario. Imagínense, o sea, si yo busco si el azúcar es buena, yo sé que me van a salir muchos artículos que dicen que es lo mejor de esta vida. Exactamente, y ese es el problema. Nosotros hemos hemos abandonado la habilidad de pensar como individuos, de razonar, de decir, espérate, el doctor Fauci, la última vez que vio un paciente hace 40 años, la persona que está en el noticiero nunca tocó a un paciente. La información que está recibiendo, tanto así que una cosa que se mostró durante esta pandemia es que entidades que nosotros teníamos como médico confianza, por ejemplo el Lancet de Inglaterra, tuvo que remover artículos que ellos habían publicado erróneamente cuando se probó que dijeron, espérate, este artículo a favor de, vamos a decir, vacuna esto, eso está equivocado. Lo tuvieron en Lancet, que es una publicación que nosotros usábamos en residencia, todavía leemos, y eso, el New England Journal of Medicine era otro, que también tuvo publicaciones que dijeron, esto hay que quitarlo porque estaba equivocado. ¿Por qué hicieron eso? ¿Quién está pagando para que esa información yo le puedo decir promueve? Que la semana pasada un tribunal federal ordenó que la Casa Blanca entregue todas las comunicaciones por mensaje de texto, por correo postal, por correo electrónico, todas las comunicaciones de Anthony Fauci y de la oficina de prensa de la Casa Blanca con los medios de prensa, porque ante una demanda presentada por los fiscales generales de los estados de Missouri y de Luisiana, se ha demostrado que estos señores, Anthony Fauci por un lado y la Casa Blanca por el otro, trataron de influir sobre las redes sociales y sobre compañías de noticias como la CNN y la NBC para censurar y para suprimir opiniones como la suya, doctor Torres, como la del doctor Malone, Roger Malone,
como la del médico Van der Gerst, que fue un científico dedicado en Alemania, en Holanda, al desarrollo de vacunas. Pues la Casa Blanca y el doctor Fauci estaban en contubernio, conspirando, además pagados por nosotros con el dinero de los contribuyentes, con las redes sociales, con Facebook, con Twitter, con la CNN, para suprimir, prohibir y coartar las opiniones de personas que iban contrarios a la agenda que ellos estaban desarrollando. Entonces este Tribunal Federal les ha ordenado entregar toda esa data para rendir un veredicto. Aquí yo no sé si el próximo Congreso va a ser republicano y yo no sé si un Congreso republicano va a investigar esto hasta el fondo. Yo quisiera que ocurriera para que se cayeran todas estas fachadas y para que supiéramos exactamente qué era lo que había detrás del telón. No porque vayamos ahora a meter a esta gente en la cárcel, que deberían estar en la cárcel hace tiempo y botar la llave en el medio del océano, pero más bien para que esto no vuelva a ocurrir, para que en la próxima pandemia un grupo de ratas comerciantes estén lucrando con la vida de millones de personas, obligándolos a poner tal o más cual medicamento, no para salvarles la vida, sino para hacerse multimillonarios. Yo estoy completamente de acuerdo. Tanto así que nosotros aquí en las oficinas, yo tengo una amiga, no voy a mencionar su nombre, que trabaja para el CDC en Tallahassee, y he hablado varias veces con ella y me dice, esto es un desorden de madre, ya no saben si que COVID, que si pasa, que si después el monkeypox, que si para aquí, que para allá, y ya no saben qué inventar, ya no saben cómo meterle miedo a las personas, y lo ves sencillamente. Aquí hospitales, como yo le digo, aquí un hospital cerca de mi oficina, cuando esto ocurrió, tenían unas salas de COVID, todo cerrado, no podías entrar, tenías que ponerte 3 caretas, 2 guantes, y decía, pero esto es una gripe, no, que mira, que esto es lo que está pasando. Y yo dije, oye, de verdad que Vladimir Putin es un caballo, porque el tipo empezó la guerra allá y todo el funding que era para COVID se fue para allá, y sí. Cuando entré al hospital, ven acá y la sala de COVID, no, eso se acabó. Sí, la guerra de Ucrania acabó con los preparativos. No, Putin es un caballo, porque de verdad que empezó la guerra y curó COVID. Sí. Y yo dije, pero eso es algo increíble. Eso, ya vas al hospital y ves las camillas. Si hubiéramos sabido eso, le hubiéramos pedido a Vladimir Putin que hubiera invadido Ucrania un año antes. Hubiese sido hubiéramos resuelto el problema. Doctor. No, pero ya el hospital ya ves las camillas, cientos de camillas, cientos de camas carísima en una esquina, y tú dices, pero para esto fue lo que hicieron esto, no, ya se acabó. Okay. Doctor, rápidamente, porque se nos ha acabado el tiempo, pero hablando de que ya uno no sabe qué creer, hace 2 días leí un artículo sobre pediatras que están hablando sobre un rare serious respiratory infection affecting children. Esto es por parte del CDC. ¿Usted ha escuchado algo al respecto? ¿Hay algo de qué preocuparse? Porque entre el monkeypox y lo que sigue del COVID, ya yo definitivamente al CDC no le creo nada. No, y desafortunadamente yo tampoco. El CDC, que era algo que nosotros le poníamos algún énfasis, ya es un chiste. Entre nosotros los médicos, ¿qué va a decir esta gente hoy? Y el problema es, sí, siempre va a haber, los virus son una ente inteligente, ellos van a mutar, que es lo que hizo esto, pero mientras que muta, la infectividad, aunque pueda aumentar, la severidad disminuye, y es como el common cold. Ya estás viendo, hoy mismo salieron los artículos, que algo que yo dije al principio, los pacientes míos con vitamina D de más alto nivel, les fue mucho mejor, y hoy salió high levels of vitamin D help with COVID. No kidding. Eso lo dije yo hace 2 años. Entonces, ese es el problema, que ya ahora están saliendo esas cosas. Que lo otro que van a ver el próximo día, que el natural immunity, la inmunidad natural, porque te dio COVID, está teniendo mejor respuesta cuando estás expuesto de nuevo a la vacuna. O sea que, entonces todo. ¿Se acuerda cómo nos criticaron, casi que nos crucifican cuando dijimos que la inmunidad natural era más fuerte, iba a ser más fuerte que los vacunados? Sí. Y el estudio salió del país que más vacunas pusieron, que fue Israel, y fueron creo que 2.8 millones de personas que estudiaron, y dijeron, bueno, natural immunity
ha sido tan bueno o mejor que la vacuna. Ok, gracias, entonces, ¿para qué me voy a poner la vacuna? Ya para concluir, doctor, ¿qué nos recomienda a nosotros que tomemos todos los días para mantener un sistema inmune óptimo, regardless of COVID o monkeypox o lo que se les ocurra de aquí a las elecciones? Sí. ¿Qué tomamos? ¿Tomamos vitamina D, vitamina C? ¿Qué recomienda usted? Mira, chequéense la vitamina D con su médico. Mientras más alto, mejor. Estoy hablando de niveles de 40, 50, 60. Yo pongo a mis pacientes en 5,000 unidades al día de vitamina D. Yo lo pongo en zinc, mineral zinc, 50 miligramos al día con comida. Y por lo menos 3,000 miligramos de vitamina C al día. Eso es clásico. Eso de verdad que tiene, never fails. Okay. Y mis pacientes, todos los pacientes se los recomiendo altamente. Thank you so much. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto conversar con usted y qué bueno verlo el día de hoy. Gracias, doctor. Un placer. Buenas tardes. Gracias, un placer. Un placer. Acaban de escuchar al doctor Joseph Torres, médico, tiene su práctica privada en la ciudad de Orlando, ha sido médico de equipo de hockey Orlando Seals, Rowling College, Radio City Music Hall Rockettes. Está afiliado a varios hospitales de la zona, incluidos el Hospital HCH Flora Osceola, donde fue director médico, y el Centro Médico Regional de Ocala. Y también pues completó su residencia de medicina familiar y una beca en medicina deportiva en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska con nosotros en Cada Tarde. Hacemos una pausa y ya regresamos. This is WURN 1040 AM, covering the